Emprender con amigos, familiares o en solitario. Las relaciones pueden ser complicadas, más cuando hay dinero de por medio, pero un socio puede aportar capital, conocimientos, una red de contactos valiosa y por sobre todas las cosas ser un compañero de aventura y compartir tanto los éxitos como los fracasos que les vaya sucediendo en el camino. Esta es una de las disyuntivas más comunes que tienen los emprendedores. Por eso, en Manual de Emprendedores trajimos algunos tips para conseguir a ese socio ideal y al mismo tiempo algunos consejos sobre cómo tener los papeles en regla para evitar futuros problemas. La clave a la hora de elegir un socio tiene que trascender la amistad, el vínculo familiar o incluso el mero entusiasmo inicial. A la hora de hacer negocios se lo tiene que tomar como una decisión estratégica porque puede marcar el crecimiento de la compañía en el largo plazo. Elegir un socio es como elegir una pareja. Uno elige personas con las que puede complementarse, personas que comparten ciertos valores y con las que se quiere construir una relación de largo plazo. Es muy importante partir de ese punto de confianza, pero lo más importante es que se puedan tener en el momento de inicio del proyecto conversaciones difíciles. En lo personal, yo priorizo básicamente que no esté atrás del resultado, que no esté atrás de la búsqueda solamente del dinero, ¿no? Pero yo me focalizo en el cómo se hace, ¿no? Y en eso lo que prefiero es que haya una comunión en cuanto a lo que se piensa, de qué pasa en lo bueno, qué pasa en lo malo y cómo acompaña. Un buen socio es aquel con el cual se comparten valores, pero que también tiene un perfil que es complementario al nuestro. Si los dos son muy parecidos, puede darse una superposición de roles y ahí es cuando empiezan las peleas e ineficiencias. En cuanto a la división de tareas, me parece que es fundamental que esté claro lo que hace cada uno y sería como lo ideal que sea complementario, que no hagan lo mismo, ¿no? Porque si no siempre una parte del proyecto, desde lo comercial o desde lo administrativo, te puede quedar huérfana, ¿no? de alguien que lo esté mirando. Y también hay proyectos que son de una sola persona. Ahí la recomendación es tener el mejor equipo posible, ¿no? Para poder elegir un socio, creo que lo más importante es sentir que complementa las capacidades y las competencias que uno tiene en los equipos. En general hay un emprendedor que conoce el problema o el desafío que se quiere abordar desde el emprendimiento, otro que tiene más conocimiento desde el punto de vista financiero, algún socio o socia que tiene conocimiento sobre cómo armar equipos. Es importante esa visión de complementariedad y respetar los espacios de otro. De esta manera, entre los dos forman un todo y cada uno desde su lado aporta valor a la compañía. Hay que representarse que con un socio en épocas de que las cosas van bien, seguramente me va a ir bárbaro. Ahora, ¿qué pasa cuando las cosas no van tan bien? Es muy importante, como dicen los abogados, la affectio societatis, tener esa confianza y sentir que todos vamos para un mismo lado, pero también es muy importante para evitar problemas en el futuro que esos acuerdos y esas discusiones o ese diálogo con tus amigos, con tus proveedores o mismo también con los familiares que te ayudan a fondear el proyecto, estén en un acuerdo formal que permita resolver futuros conflictos que van a suceder. Y yo podría discernir dos tipos de socios, un socio familiar y un socio no familiar. Un socio no familiar, las dificultades pueden ser que tengamos una visión de negocios distinta, querramos arriesgar más o menos, y en esas situaciones hay ciertas herramientas que el derecho societario o los acuerdos entre socios pueden venir a dar una mano. Y otro tema es el tema de la situación de asociarme con un familiar, porque ahí sí tengo dos situaciones en riesgo, una el negocio y otra la familia. Y estas situaciones requieren de un cuidado, si uno quiere, un poquito más intensivo, tener ciertas precauciones más activas. ¿De qué me tendría que cuidar? Y básicamente tengo que saber que algo tengo que establecer sobre divorcio, muerte, incapacidad, todos temas feos para el emprendedor. Pero lo peor que puede hacer un emprendedor es no tratar estos temas, es no decir en sus estatutos, en sus acuerdos de socios, probablemente sus acuerdos informales, qué van a hacer o qué va a pasar frente a estas situaciones. El otro punto es evaluar el grado de compromiso que este candidato tiene con el negocio. ¿Está dispuesto a trabajar codo a codo incluso en los momentos difíciles? Porque emprender puede llegar a ser una montaña rusa y necesitamos que nuestro compañero no quiera bajarse en la primera curva peligrosa. Armar una empresa es difícil, impacta en el día a día de las personas, hay que tomar decisiones difíciles todo el tiempo, para dónde vamos, a qué clientes vamos a apuntar, cómo nos vamos a fondear. Los emprendedores conviven con ansiedades, con estados de ánimo,
la vida en sí misma es difícil y emprender es una carrera llena de obstáculos, es importante tener esas conversaciones difíciles. Para que una sociedad funcione, para nosotros, para mí, es vital tener claro las divisiones de tareas, ¿no? Que cada uno se ocupe de lo que sabe. Y algo más importante todavía que eso, en lo personal, y esto lo fui aprendiendo con el tiempo, en lo personal, hoy priorizo a la persona por sobre el proyecto. Es decir, hay proyectos que en la teoría son muy atractivos desde lo económico, pero que por ahí tenés enfrente a alguien que o no tenés feeling, o no te gustan sus formas, o al revés, ¿no? Le puede pasar a esa persona con uno. Por lo cual he aprendido con el tiempo y después de muchas sociedades en donde lo más importante termina y arranca por elegir correctamente al socio, que es básicamente alguien con quien te entendés, que entiende la cultura de lo que estás planteando y que sabés que te va a acompañar en las buenas, pero también, lo más importante, cuando no son tan buenas y cuando hay que poner a remar el proyecto, ¿no? Acá, si se tienen dudas, está bueno tener alguna pequeña prueba que nos ayude a entender cómo manejamos situaciones reales. Antes de formalizar una sociedad, pueden encarar algún pequeño proyecto juntos o empezar a trabajar en formato colaborativo o freelance. Esto nos permite evaluar las dinámicas de trabajo, cómo es la toma de decisiones y cómo es la reacción ante el conflicto. La última pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué suma este socio a la empresa? Si el objetivo es que tenga un rol de inversor, lo que aporta es capital y una red de contactos valiosa. Pero en cambio, si lo que queremos es compartir el liderazgo, lo que necesitamos es que aporte conocimientos y una visión diferente de la compañía. Cualquiera sea el caso, formalizar el vínculo y dejar las cosas por escrito nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Un contrato que diga cuánto puso cada uno del capital inicial, cómo se van a dividir las tareas, cuántas horas le va a dedicar cada uno y cómo se van a repartir los ingresos, va a ayudar a alinear las expectativas y proteger los intereses de la compañía que están construyendo juntos. Básicamente, elegir un contrato, ¿sí? Societario, en donde puedo principalmente limitar responsabilidad. Yo creo que una de las primeras premisas es segmentemos riesgo, no arriesguemos todo nuestro patrimonio en función de un emprendimiento. Y ahí hacemos un estatuto con una anónima, un contrato social con una SRL o un contrato con una SAS, ¿sí? Sociedad por Acciones Simplificada, que es de la Ley de Emprendedores. Vayan a los estatutos societarios, limiten responsabilidad, pero también sean creativos y tengan la posibilidad de entender que para que un vehículo sirva, tiene que servir para las buenas y tiene que servir también para las malas, para prevenir los conflictos. Otra opción es construir una sociedad formal ante el Estado. Esto nos va a permitir tener los papeles un poquito más claros todavía y al mismo tiempo nos puede ayudar en la búsqueda de financiamiento y en caso de tener un conflicto judicial, responder con el capital invertido y no con el patrimonio personal. El derecho argentino, sobre todo el derecho societario, el derecho emprendedor, requiere que uno instrumente por escrito situaciones. ¿Por qué? Porque en Argentina tenemos lo que se llaman tipos societarios o ciertas sociedades que lo que hacen es limitar responsabilidad. En criollo, si yo emprendo un negocio, no pongo en riesgo todo mi patrimonio, sino que solo pongo en riesgo el aporte a ese negocio o ese emprendimiento. Las sociedades más conocidas en la calle no es casual. La sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la SAS últimamente con la ley de emprendedores. Esto es porque son tipos societarios que limitan responsabilidad. Reitero, limita solo a mi aporte. No pongo todo mi patrimonio en riesgo si en este negocio me va mal. Eso me parece que es una de las primeras premisas, porque si yo nada fijo, nada establezco y es todo de palabra, tenemos un serio riesgo de tener solidaridad en nuestros patrimonios. Esto es, me va mal en el emprendimiento, me va mal en el negocio, voy a contagiar todo mi patrimonio en esa situación. La que fue pensada para los emprendedores es la Sociedad por Acciones Simplificada, más conocida como SAS. La SAS tiene varias ventajas. Se puede crear por internet, el trámite se hace en 72 horas, exige un capital mínimo de 2 salarios mínimos vitales y móviles y se puede crear un estatuto modelo con cierta actividad, pero cambiarlo más adelante si llega a surgir la necesidad. También tiene algunas desventajas, como que se tienen que pagar los impuestos del régimen general y al mismo tiempo se tienen que completar libros sociales y contables, aunque de manera digital. Si lo que queremos es crear una SAS, es necesario inscribirla ante la Inspección General de Justicia, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque en otras provincias el trámite puede llegar a ser diferente. Incluso hay algunas gobernaciones donde están poniendo algunas trabas en la creación de este tipo de sociedades. Lo que hay que tener en cuenta es que en la realidad en Argentina
Hay diferencias entre las provincias, que son las encargadas de ejecutar la sociedad por acción simplificada a través de sus departamentos de registro de sociedades. Entonces, lo más importante para los emprendedores, y eso lo estamos viendo hoy desde la asociación, es que analicen en qué provincias esto ya es una realidad. Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe son algunas de las provincias que están liderando este cambio porque facilitan realmente el proceso de apertura de empresas para los emprendedores, y es por esa razón que hoy vemos casos de emprendedores en algunas otras provincias que deciden radicar sus empresas en esas provincias. Es importante que estén atentos y que elijan, teniendo en cuenta este tipo de cosas, en qué provincia van a registrar su empresa. A la hora de arrancar un proyecto te encontrás con un montón de dudas e incertidumbres. Por eso le preguntamos a los que más saben, ¿qué consejo le darías a alguien que está por arrancar un negocio? El consejo principal que le daría a un emprendedor es que sepa que hay herramientas jurídicas que en primer término debe tender a segmentar su patrimonio. Yo insisto con esta situación. Segmentar su patrimonio es qué arriesga de su patrimonio o qué pone en juego en este pequeño emprendimiento sin que eso pueda contagiar. Si le va mal, ojalá que no, pero si le va mal, que no contagie todo su patrimonio. Dicho en criollo, que no se quede en la calle porque una idea o un emprendimiento pueda fracasar. Pensar fuera del entorno local, pensarse regional y global, entender que nuestro mercado excede a nuestro entorno más próximo. Me hubiese encantado que me dijeran que la plata no era un impedimento. Muchas veces veo muchos chicos que dicen, tienen buenas ideas, tremendas ideas, dicen, pero no tengo la plata, y se termina la discusión. Es como que no hay más que hablar. El segundo, pensarse digital. Las herramientas digitales, más allá del sector, van a dar un impulso inicial muy fuerte al proyecto, y lo que no es digital tiene una barrera de crecimiento. Y entiendan que el derecho no es un enemigo. El derecho está mal visto desde el punto de vista que se lo conoce o se lo quiere empatizar en el conflicto. Es difícil que vos empatices con el conflicto. Entonces, por eso no empatizás con el derecho. Amén que puede resultar complejo. Lo ideal es el asesoramiento preventivo. Esto es, ir a ver un asesoramiento, aún en un emprendimiento muy pequeño, para saber cuáles son las cosas que puedo prevenir y que puedo establecer con limitación de responsabilidad, segmentando patrimonio, ¿sí? ¿Qué pongo en riesgo? ¿Cómo lo pongo? ¿Cuál puede ser la mejor herramienta? Si me quiero asociar con mi esposa, si me quiero asociar con un amigo, con un grupo de amigos, con un extranjero. O sea, ¿cuáles son las herramientas mínimas y cuáles, dentro de la caja de herramientas, cuáles son los tipos societarios que mejor me pueden ayudar a esa situación en el derecho argentino? Y pensarse sustentable, o sea, intentar entender que el sector privado está cada vez pensando más en la sustentabilidad, que las grandes empresas en las que te podés insertar como proveedor están pensando en esto. Entonces, pensarse de manera sustentable desde el día uno puede llegar a allanar camino en el futuro. La plata es una herramienta más, que cuando vos tenés un plan, una idea, pasión en contarlo, pasión y claramente sos serio en lo que estás proponiendo, la plata aparece. Son inversores, Friends and Family, inversores. Yo veo muchos proyectos que se truncan porque lo primero que piensan es no tengo la plata. Yo le diría a cualquiera que tenga una gran idea o que cree que tiene una gran idea que no ponga la plata por encima de la idea. En todo este contexto de elecciones y decisiones, le preguntamos a especialistas y emprendedores cuál tiene que ser la regla de oro del emprendedor. ¿Lo muestro? Sí. Sin dudas creo que prevenir va a ser el éxito de cualquier negocio, en su inicio, en su tanteo, en su posibilidad, y prevenir desde el derecho, ¿sí? Y con esta significación. Que sepa que tiene cajas de herramientas que lo pueden ayudar desde el derecho a contenerlo o a llevarlo de mejor manera en ese negocio o en ese emprendimiento inicial que quiere desarrollar, para que pueda despegar tranquilo, y si no fuese este negocio, para que no pague un costo tan caro. Para mí es siempre sí. Antes de pensar que yo voy a ver, sí, vamos a hacerlo. Después vamos cómo lo hacemos, dentro de la lógica, ¿no?, de un proyecto. Pero es siempre sí, después veo cómo lo hago. Me parece que la regla de oro es no encerrarse, no creer que uno está solo. Cuando empezás un proyecto hay momentos en los que se pone todo difícil y es importante mirar más allá y saber que existen redes de apoyo, que existe en el lugar donde vivís, en tu ciudad, un mentor que te pueda ayudar,
un proveedor que te puede ayudar a pensar mejor el producto o servicio que querés ofrecer, un gobierno local que puede darte instrumentos de apoyo desde capacitaciones o financiamiento y otros emprendedores que en comunidad te pueden ayudar a salir de esa situación. Entonces, en cada momento en los que se presentan dificultades, emprender es básicamente luchar contra esas dificultades, saber que no estás solo, no encerrarse y conectar con otros que te pueden ayudar. Puede ser que la decisión de sumar un socio surja al comienzo del proyecto o incluso cuando ya está en marcha. Cualquiera sea el caso, hay que tener en cuenta que discutir o tener puntos de vista diferentes es normal. Lejos de ser un acto de desconfianza, tener acuerdos claros lo que nos va a permitir es construir una empresa sobre cimientos sólidos. Ahora sí, con el socio ideal ya elegido y con los papeles en regla, nos vemos en el próximo capítulo de Manual de Emprendedores para enfrentar a uno de los mayores enemigos de los emprendedores: la burocracia.